En definitiva, lo que espero ganar en dólares como ingreso pasivos es un 7%. 7% de rendimiento en dólares sin hacer nada prácticamente. Las obligaciones negociables son el ingreso pasivo favorito de muchos inversores argentinos y por eso hoy vamos a ver mis 3 obligaciones negociables favoritas en este momento. Antes de ir directamente a las pantallas, explicarte un poquito qué es lo que vamos a ver a continuación. Para empezar, acordate que una obligación negociable no es más que un título de deuda. O sea, vos le das a una empresa $100 y la empresa te dice, bueno, yo te voy a devolver tus $100 y además te voy a pagar $10 extra de acá a un año. Ese es simplemente un ejemplo, pero para que se entienda el concepto. Por lo tanto, ahora lo que nos toca a nosotros como inversores es determinar si esa empresa a la que le vamos a prestar plata es capaz de devolvérnosla o no, porque eso es el pilar más importante a la hora de elegir una obligación negociable, la capacidad de la empresa de devolvernos nuestro dinero a futuro. Por lo tanto, ahora sí, nos venimos a las pantallas y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Vamos a ver parte por parte. En este caso tenemos la primera de las empresas que emite obligaciones negociables de las cuales vamos a analizar, que es YPF. Si no entendés lo que estás viendo, despreocupate porque es muy fácil y te lo voy a ir explicando paso a paso. Vamos por partes. Arriba de todo tenemos esta sección que dice Assets. Y un poco más abajo vemos que dice Total Current Assets. ¿Qué significa esto? Esto es toda la plata que tiene la empresa, es decir, el efectivo que tiene en caja, y todas las cosas que no son dinero específicamente, pero se pueden convertir en dinero en menos de 12 meses. Y vos dirás, ¿qué es algo que no es dinero pero se puede convertir en dinero? Vamos a poner un ejemplo fácil. Imagínate que vos tenés una propiedad, sos una empresa muy grande y tenés una propiedad de 10 hectáreas. Esa propiedad es difícil que encuentres un comprador en menos de 12 meses porque es un lugar muy grande, muy caro, el comprador tiene que tener mucho dinero, tal vez no hay nadie interesado en este momento. Entonces, vos suponés que no lo vas a vender en menos de 12 meses. Por otra parte, tenés, por ejemplo, una botella de Coca-Cola. Ahora, es más probable que si tenés, por decir un ejemplo, un kiosco, tenés más probabilidades de vender una Coca-Cola que de vender una mega propiedad como la que mencionábamos recién. Por lo tanto, la Coca-Cola no es dinero en este momento, pero es algo que si vos lo vendés, lo podés convertir en dinero. Bueno, eso es el Total Current Assets que tenemos acá. La cantidad de pesos que tiene la empresa más la cantidad de pesos que podría tener la empresa si lograra vender todo lo que tiene para vender en menos de 12 meses. Es como una explicación genérica, esto obviamente hay más para profundizar, pero eso lo tenés todo ya en nuestro curso de análisis fundamental que tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Más allá de eso, vamos a continuar ahora. Entonces, la empresa, todo esto que vemos acá, fíjate que arriba lo dice, está expresado en millones de pesos. O sea que a todo lo que estamos viendo acá le faltan 6 ceros atrás. Habiendo dejado esto claro, vamos a ver que tiene 1.400.000 pesos. Acordate que esto le faltan 6 ceros atrás, pero por decirlo fácil, 1.400.000 pesos tiene la empresa o puede llegar a tener de la forma que te explicaba recién. Ahora, ¿cuánta plata debe la empresa en ese mismo periodo, o sea, de acá a 12 meses? Bueno, esa plata que debe es este que dice Current Liabilities. Así que vamos abajo de todo donde dice Total Current Liabilities y vemos cuánto debe la empresa en ese mismo periodo, que son 1.413.000 aproximadamente. Acordate que esto de nuevo le faltan los 6 ceros atrás, pero para hacerlo sencillo. Por lo tanto, lo que tenemos acá, ¿qué es? ¿Cuánta plata tiene la empresa? Por un lado, acordate, imagínate que vos tenés, por ejemplo, en tu cuenta de banco $10 y que tenés una botella de Coca-Cola, como decíamos antes, que sale otros $10. En definitiva, vos en total tenés 20, porque tenés 10 vos y 10 que podrías tener si vendieras la Coca-Cola. Y vos al banco le debés, por ejemplo, $20. Entonces podríamos decir que vos estás bien, estás empatado, porque si bien no tenés ahora $20 como tal, tenés 10 y tenés otro que se podría convertir en otros $10 más. En definitiva, estás bien, por lo que podrías pagar tu deuda. Ahora, vos sos el inversor en este caso y la que estás evaluando es la empresa. Entonces vos decís, la empresa tiene 1.400.000 y debe 1.413.000. La realidad es que no cambia mucho ese 13, entonces yo supongo que puede llegar a pagar las deudas. O tal vez no, o tal vez para vos decís, no, mira, para mí no va a poder pagar las deudas porque no me convencen esos números. Eso es, obviamente, opinión de cada analista. A mí me parece que YPF podrá cubrir su deuda, por lo tanto, elijo esta empresa y una
de sus obligaciones negociables que vamos a ver más adelante. Toda esta explicación te la hice para que ahora entiendas el Excel al que vamos ahora. Así que volvemos una vez más entonces a las pantallas y ya estamos en el Excel. ¿Qué tenemos acá? Para empezar tenemos el activo. Acordate que activo es lo que tiene la empresa que es dinero o se puede convertir en dinero. Al lado tenemos el pasivo, que esto es la plata que debe, y más a la derecha tenemos un cálculo que nos hace este Excel que lo que dice es, si tiene esta cantidad de pesos y debe esta cantidad, entonces por cada peso que debe, ¿cuántos pesos tiene? Por lo que si vemos acá, por cada peso que debe, la empresa tiene 99 centavos, o sea, prácticamente un peso. O sea, por cada peso que debe, tiene un peso, está igual o casi igual. Y si vemos el de abajo, el cálculo es el mismo, esto es todo igual, la única diferencia es que si te fijas, a la izquierda dice corriente. Ese corriente, acordate, es menos de 12 meses. Y después tenemos el no corriente, que este ya es a largo plazo, o sea, mucho más tiempo, no importa cuánto. Por lo tanto, acá si vemos el activo, el dinero que tiene son casi 7 millones, 6,9, y lo que debe son 4 millones. Por lo tanto, de cada peso que debe, la empresa tiene 1 peso con 70 centavos. Está muy por encima lo que tiene de lo que debe, un 70%. Lo cual facilita o aumenta la posibilidad de que a nosotros nos pague la deuda, porque como vemos, tiene capacidad de pago. Y ahora vamos a la parte de abajo, que vemos donde dice beneficio, entre paréntesis dice SEM. Ese SEM significa que es semestral, o sea, todos los datos que vamos a ver ahora son semestrales, o sea, de los últimos 6 meses. Y al lado tenemos esto que dice activo, que está mal, le vamos a poner rendimiento, que es, bueno, este beneficio que obtuvo. O sea que, si nos fijamos, el primero dice cash flow operativo. Para decirlo fácil y no complicarte con los términos, simplemente es la cantidad de plata que la empresa ganó por sus operaciones. Y vos dirás, bueno, Ariel, ¿pero qué son sus operaciones? O sea, yo estoy recién entrando en este mundo. ¿Qué significa sus operaciones? Es fácil. Imagínate que lo que yo te decía, vos conoces YPF. YPF es una empresa que vas, te carga nafta y listo, por decirlo sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si YPF vende esta planta, esta propiedad gigante de 10 millones de hectáreas que te ponía de ejemplo, lo que fuere? Esa venta no es las operaciones de YPF. ¿Le va a entrar plata si vende esa propiedad? Sí, pero ¿es a lo que se dedica YPF? No, YPF se dedica a cargar nafta, dijimos. Por lo tanto, sus operaciones son cargar nafta y no vender una propiedad gigante. Entonces, ¿por la propiedad gigante te entra plata? Sí, pero no la contamos como que son tus operaciones, no es a lo que vos te dedicas como empresa. Por lo cual, cuando vemos el cash flow operativo, estamos viendo la cantidad de plata que ganó la empresa por el negocio al que se dedica, que en el caso de YPF dijimos cargar nafta, obviamente como modo muy genérico. Por lo tanto, en los últimos 6 meses YPF ganó 607 millones de pesos. En realidad, acordate, este número le faltan 6 ceros atrás, por lo que serían 607 mil millones de pesos. Pasemos ahora al beneficio neto, que este es, para no hacerte lo difícil, es otra forma de calcular la ganancia. No vamos a entrar mucho en detalle para no hacerlo difícil, como te digo, pero si querés aprenderlo, ya sabes que lo tenés en nuestro curso de análisis fundamental. Por lo tanto, acá vemos que en esta otra forma de calcular beneficios tiene casi, redondeando los valores, 145 mil millones de pesos que ha ganado en los últimos 6 meses. Por lo que, fíjate cuál es el cálculo interesante hacer acá. Si yo quiero hacer un análisis pesimista, o sea, irme al peor escenario, ¿cuál beneficio voy a agarrar? Y el que sea más chico, porque es pesimista. Entonces, lo que yo digo es, en los últimos 6 meses, porque acuérdate que estos datos que tenemos acá son semestrales, en los últimos 6 meses la empresa consiguió generar el 10% de todo lo que debe en el corto plazo. ¿Y qué quiere decir Ariel con todo eso? Bueno, pensalo de la siguiente manera. Imagínate que vos tenés la deuda de $1 por mes durante los próximos 12 meses. O sea, en total debes $12, $1 por mes. No obstante, vos cada 6 meses generás $1,2. Para redondear, $1 cada 6 meses. Entonces vos decís, bueno, no me alcanza para pagar la deuda si genero $1 cada 6 meses y yo debo $12 en 12 meses. Necesitaré generar $1 por mes, no $1 cada 6 meses. Y eso es correcto, pero pensá que vos ya tenés guardados en tus bolsillos los $12. Entonces, vos tenés $12, debés $12, pero además vas a generar $2 más por las dudas. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Y te repito, en un análisis pesimista, porque si vemos el valor de arriba, es muchísimo más optimista. Por lo cual, yo pienso que YPF tiene más probabilidades de pagar su deuda. ¿Ariel está garantizado? No, pero hay más chances. Sé que esto fue largo,
pero es necesario para que entiendas todo y, como siempre decimos en Imperar, que aprendas. La idea no es acá darte el santo grial y todo resuelto porque no existe, sino que aprendas y después puedas tomar tus propias decisiones. Así que si eso te gusta, acordate de suscribirte y darle like a este video porque nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y es completamente gratis. Y de paso, tenés este Excel gratis totalmente en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a acelerar un poquito porque ahora ya sabes todo, por lo cual vamos a empezar a ir más rápido. La segunda empresa que tenemos es Telecom, así que vamos a empezar a analizarla. Bueno, ya sabes toda la parte del activo, del pasivo, eso ya lo sabes. Así que pasamos a lo que nos interesa, que es, por cada peso que debe, tiene solamente 40 centavos. En principio, eso a mí me preocupa un poco, pero, por suerte, eso es solamente en el corto plazo. Y si vemos el largo plazo, por cada peso que debe, tiene casi 2. O sea, es mucha diferencia y eso es lo que me deja más tranquilo teniendo en cuenta que es una empresa en la que planeo invertir a largo plazo. Eso sumado a el rendimiento que fue generando, que en el caso más pesimista fue de 39.000 millones de pesos. Igualmente, si te fijas, en la parte de beneficio dice trimestral, o sea que esto lo generó en los últimos 3 meses. Seguimos avanzando con las empresas y ahora es el turno de IRSA. IRSA tiene los números que vemos en pantalla. Es, de las 3 que estamos analizando, la que aparentemente está mejor. ¿Por qué? Porque de cada peso que debe ya tiene un peso con 40 centavos y en el largo plazo tiene ya más de 2 pesos por cada peso que debe, entonces es bastante probable que nos pague. No garantizado, pero bastante probable. Y bueno, acá tenemos la parte de beneficio, como siempre te voy dejando, también de manera trimestral. Y si te fijas, este valor que generó, que es el más pesimista de los dos, que fueron 12, casi 13 mil millones, cubre casi un tercio, una cuarta parte del pasivo que tiene en el corto plazo. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, acuérdate, de los próximos 12 meses de deuda de la empresa, esta empresa cada 3 meses cubre más o menos un tercio, un cuarto de la deuda, aproximadamente, lo cual es bastante bueno. Así que ahora que tenemos las 3 empresas, vamos a ver cuáles son las 3 obligaciones negociables, que es para lo que viniste a este video. Por lo tanto, vamos a ver el listado de obligaciones negociables que elegí el día de hoy. Bueno, estas son las 3 empresas, las 3 acciones, los 3 tickers, símbolos, si quisieras comprar la acción como tal. Al lado tenemos las obligaciones negociables que todas las que yo te dejé anotadas, vos las comprás en pesos. Si les cambias la última letra por una D de dedo, por eso lo vas a poder comprar en dólares. Vos elegís si comprar con pesos o dólares. Y a la derecha tenés el precio, estos son miles por las dudas, o sea, son 62.000, no es que son 62 pesos y ya, 62.000 pesos, te tenés 49.500 y abajo de todo 74.700. Por lo que ese es el precio si vos quisieras comprar de a 100 unidades, que es en el paquete, por decirlo fácil, que se venden las obligaciones negociables o bonos en general. Ahora, antes de pasar a ver cuánto vamos a ganar y esto va a ser medido en dólares, primero vamos a ver cómo podemos comprar estas obligaciones negociables para que ya quede sentado. Es muy fácil, me vengo a mi cuenta de Bull Market y acá nos vamos a dirigir a la sección de operar, después en cargar orden. Acá vamos a poner el símbolo que yo quiera operar, o sea, la obligación negociable. Para poner el ejemplo voy a poner IMC, que es la de YPF, JO, y acá me va a aparecer. Hago clic, a la derecha me carga la caja de puntas. Súper importante saber qué es una caja de puntas, eso lo tenés gratis en ese video que tenés en las tarjetitas. Y acá vamos a suponer que yo quiero comprar 100 a, por poner un ejemplo, 100 pesos cada una. En total me va a dar, bueno, el resultado total que tengo que pagar. El día le voy a poner, por ejemplo, hasta el lunes, desde el lunes que estoy grabando este video, esto lo estoy grabando el 9 de septiembre, así que sería el lunes 11 del 9 del 23, y le vamos a dar enviar, acepto la oferta, confirmar, y la orden ha sido enviada correctamente. Es así de sencillo. Obviamente no voy a poder comprar por los 100 pesos que yo puse. Yo lo que dije fue ofrecerme a comprar a 100 pesos. Ahora, algo que sale 70.000, por poner un ejemplo, ¿me lo van a querer vender a 100 pesos? Obviamente no. Pero esto es meramente el ejemplo. Vos pones el monto que quieras y ves si te compran o no. Por eso es importante lo de la caja de puntas que te decía antes. Igualmente, acordate también que si querés que yo sea tu asesor, lo podés solicitar. Esto no tiene ningún costo aparte, no me tenés que pagar a mí por fuera, no te van a cobrar más comisiones, nada.
es simplemente ponerme como asesor para que yo te pueda dar recomendaciones uno a uno a vos. Eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar el paso a paso de cómo ponerme como asesor en Bull. Pero ahora vamos con lo más interesante, que es, medido en dólares, cuánto van a pagarnos estas obligaciones negociables. Si bien estos valores fluctúan momento a momento, acá tenés, bueno, el valor que tenemos al momento de estar preparando este video, que son, los tres primeros datos son iguales, que es la acción de YPF, o bueno, la acción en cuestión, la obligación negociable, el precio que tiene, y acá tenés la TIR. Esta TIR se llama tasa interna de retorno, pero para hacerlo fácil, digamos que es el porcentaje de rendimiento que tendríamos si compráramos en este momento. Así que estos son los porcentajes que estaríamos obteniendo, o sea, el 9,82%, que acordate que esto está todo dolarizado, lo cual significa que, si lo medimos en pesos, nos dejaría con una ganancia de 6.088. Esta ganancia pasada a dólares al tipo de cambio de estar grabando este video, que son 672,86, este valor nos quedaría de 9,05, o sea, la cantidad de pesos pasadas al tipo de cambio del momento. Y al lado tenemos también la inversión que estaríamos realizando calculada de la misma forma, o sea, los 62.000 pesos que sale entre el tipo de cambio a la hora de estar grabando este video. O sea que a la derecha tendrías los valores medidos en dólares. 92 dólares de inversión con 9 de rendimiento anualizado, 74,3 y 111,7,85. Probablemente lo que muchos inversores digan es, che, pará, Ariel, pero si yo estoy viendo que hay una inversión que me paga el 9,82, que es la YPF, ¿por qué no pongo todo en YPF? Y acordate que lo bueno siempre es diversificar. Igualmente acordate, este video no es recomendación de inversión, no es asesoría financiera. Si vos querés asesoría es solamente privada, de la forma que te expliqué antes, en las tarjetitas y en la descripción de este video. En definitiva, lo que espero ganar en dólares como ingreso pasivos es un 7%. 7% de rendimiento en dólares sin hacer nada prácticamente. Lógicamente, simplemente sería invertir y después, obviamente, estar dispuesto a asumir el riesgo pertinente. Ahora sabes por qué me gustan estas empresas y sus obligaciones negociables respectivamente. Para. Antes de irte, no te olvides de suscribirte. No te cuesta nada, es completamente gratis, nos ayudas mucho y haces que este tiempo de preparar los videos valga la pena. También te voy a estar dejando acá un curso gratis de obligaciones negociables por si querés entender más respecto a este tema. Desde ya, muchas gracias, inversores.